ojos mejor que eso, dijo. El resto es oscuridad. Los mares van a separarnos. Los mares van a separarnos. Los mares van a separarnos, yeah. Náufragos en un cuarto, sin papel para anotar. Los mares van a separarnos. 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 Cada vez que tus ojos cerras, cada vez que tus ojos cerras, cada vez que tus ojos cerras, cada vez que tus ojos cerras. Aquí volvimos y bueno, la sorpresa, el enigma ya se revela. Quien nos acompaña esta tarde es nada más ni nada menos que este artista grandísimo que es Daniel García, que está aquí con nosotros, que nos hizo, digamos, la deferencia, la consideración de poder venir a charlar en este día tan especial, ¿no? Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal, Lilian? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho estar acá, me gusta mucho la radio, siempre es algo que me gustó mucho. No escucho ahora mucho radio, pero me acompañó mucho de chico y en la adolescencia y es como algo muy entrañable para mí. Entonces, siempre que me invitan a un programa de radio es algo que acepto gustoso. Y bueno, esta vez sí. La invitación coincidía con una fecha muy especial y me pareció que era la mejor forma de atravesarla, venir y compartir algo con vos, con los oyentes, sobre Gilda, porque hoy es el segundo aniversario de su desaparición, entonces, bueno, me pareció una fecha oportuna. Sí, es un poco, quería referirte cuando nos encontramos recién. A veces el azar hace que nos encontremos en determinado lugar, no pretendiéndolo de antemano. Sin embargo, se dio esta conjunción. Inclusive yo pensaba esto, ¿no, Daniel? Que yo te había invitado, te había dicho si querías venir el sábado pasado. Y vos me habías dicho que tenías el cumpleaños de tu hijo Joaquín. Entonces pensé esto, ¿no? Pensé esto en estas cuestiones de la vida, que por ahí, por un cumpleaños, por ahí no pudiste venir.
y tal vez por este hecho de la vida, que es la muerte además, esta vez sí nos tocaba la posibilidad de nombrar y de recordar a esta persona hermosa que fue Gilda Di Crosta, poeta, escritora, exquisita, ¿no? Y bueno, la queremos recordar con alegría, con todo lo que ella nos dejó, con todas sus palabras, con todos sus escritos, con su manera. Yo por ahí quería ver algo de vos y para ver cómo más o menos nos enganchábamos, por eso los sucesores de la bestia. Está muy bien. Esa música que vos, digamos, lo hiciste el video de esa canción. El Jazz Free, me parece que es. Free Jazz. Y casualmente, bueno, también ahí en el video, entre todas las imágenes, la sumatoria de imágenes que junté para ese video, aparece Gilda también, aparece un ojo de Gilda sobre el final del video, cerrando el ojo. Yo creo que en toda tu vida aparece algo de Gilda. Sí, y va a seguir apareciendo. Sí. Ha sido y es una presencia muy fuerte para mí, una gran compañía, y bueno, la sigo teniendo muy presente. Sí, un poco cuando hablábamos de esa desaparición pensaba que la acotación es física, porque de alguna manera ella está acompañándonos. Entonces, yo en ese punto entiendo que ha sido un amor tuyo, muy, muy importante. De mi parte, yo no podría decir que éramos re amigas, porque no nos frecuentábamos en nuestras casas, nos frecuentábamos en un lugar común, al estilo de lo que se generó sobre un tiempo largo de varios años, y el hecho de poder encontrarnos en algún lugar, yo sabía que en algún momento con Gilda iba a charlar, porque las dos éramos muy charletas y bueno, siempre había algo que decirnos, siempre había algo que qué tal, cómo está, y bueno, para mí Gilda era un ser querido para poder escucharla, para poder saber de su vida, cómo estaba, cómo venía, para poder compartir también mis cosas en ese espacio común que era un espacio artístico porque se reunían artistas y bueno, en ese sentido para mí era muy importante ese encuentro, ¿no? Como el nombre de tu última muestra. Exacto. Estás dando vuelta todo como lo mismo, digamos. Pero bien. Y vos sabés que esa relación que vos tenías con Gilda la tenía mucha gente en forma así similar, de a lo mejor no frecuentarse mucho, pero que existía un lugar en común donde se encontraban y donde la charla era interesante, era afectiva, era algo que se añoraba, digamos. Entonces, hay mucha gente que comparte esa sensación y ese recuerdo de Gilda, digamos, ¿no? Ese afecto también. Eso es algo de lo que ella también nos dejó. Sí. Por eso se la extraña tanto. Esos espacios. Sí. Claro, Sí. Por eso el pensarla, bueno, esto de que bueno, que de esa modalidad, en esa manera, no nos vamos a encontrar, tal vez nos vamos a encontrar en un libro, tal vez nos vamos a encontrar en un recuerdo, en un video, en una foto que hemos sacado de sus tantas presentaciones de lectura, que ella le encantaba el hecho de participar, de compartir esas letras que en algún momento ella había pensado, el modo que trabajaba, que por ahí me contaba esa cuestión de darle vuelta a ese texto que tenía en la cabeza, que era como, me da la impresión como un diamante que iba facetando. Sí. Había no se quedaba tranquila ahí con lo que le salía nada más. Sí, es la cantidad de versiones que tienen los diversos poemas a lo largo de años es impresionante. Hay varias. Y si no los publicaba, los seguía corrigiendo, digamos. Era algo que siempre podía pulir una cara más, digamos, de ese diamante. Y sí, es un trabajo así constante y de estar buscando el punto justo de la palabra, digamos. Era notable eso. Sí, y bueno, te estaba diciendo que, bueno, había tratado de pescar algo más respecto de lo que te conozco, de estos años que
uno no se da cuenta, pero el tiempo pasa y se constituyeron en años y digo, bueno, me fijo y dice, bueno, Daniel García, artista visual y bueno, yo digo que sos artista, que tenés mucho de lo visual, pero también tenés las cuestiones de palabra, de dialogar, de por ejemplo, esta última muestra tuya, que se llama Encuentro, tal cual me decís, en el Museo Esteves, es como, bueno, distintos objetos que dialogan, que vos los pusiste en determinado lugar para que se generara algún tipo de encuentro y de algún, digamos, y en esa coyuntura, en ese encuentro, poder pensar algo más, generar otro efecto de sentido, ¿no? Otra verdad, si vos querés. ¿Cómo pensaste esta muestra? ¿Es la última tuya que está en vigencia? Sí, ahora sí, va a estar todo el verano en el Museo Esteves. Es imperdible, es para ir a verla, ¿eh? Fue una muestra a la que me invitaron y también está atravesada por Gilda, digamos, ¿no? Porque me invitaron en el 2019, a principios del 2019. De entrada la pensé así, pensé una muestra en diálogo con la colección del museo. Era algo que yo tenía muchas ganas de hacer. De hecho, había presentado un proyecto para una muestra grupal en el Museo de Arte Decorativo en Buenos Aires, que después quedó en la nada, hace muchos años atrás. Yo hace muchísimos años había visto en Alemania, en un museo, digamos que se podría traducir como de artes y oficios o de artes aplicadas, una muestra de la colección del museo curada por algunos artistas. Cada uno había elegido un sector del museo y había hecho una disposición de los elementos y como una suerte de instalación con las piezas del museo. Y me había gustado mucho esa idea. Recuerdo muy poco ahora, me acuerdo 2 o 3 instalaciones nada más, pero me había quedado esa idea de trabajar con la colección de un museo, digamos, que como algo interesante. Y así que cuando me hicieron esta invitación pensé en eso, en dialogar entre mis obras y piezas de la colección. Después, el 2019 se complicó porque la enfermedad de Gilda reapareció, entonces ya ahí postergué la muestra, finalmente la suspendí, digamos, dije ese año no iba a poder ser. Volvimos a reprogramar para el 2020, vino la pandemia, o sea que quedó todo en la nada y bueno, finalmente este año se pudo hacer. Mientras tanto, la muestra siguió cambiando en mi cabeza constantemente, digamos. La misma idea... Una muestra viva, vos lo planteás como algo vivo. Sí. La misma idea, el diálogo, digamos, pero unas obras que ya había pintado en el 2019 pensando en el museo tuvieron otro destino. Y después, al comenzar la pandemia, durante la cuarentena, comencé una serie de pinturas que las llamo cuadros sobre una pared, que son eso, justamente son la reproducción de pequeños cuadritos y también máscaras sobre unas paredes que pueden estar totalmente despojadas o cubiertas con un empapelado o una pintura, digamos. Y apenas había empezado la serie, me di cuenta de que era algo que podía funcionar muy bien con el museo porque conjugan un poco lo decorativo con lo artístico, digamos, en forma más pura, y porque también tienen algo de museo, ¿no? De colección privada, de una selección de obras que uno va eligiendo de alguna forma. Entonces, reservé esa serie aparte, seguí trabajando con otras cosas y volví a retomar este año ya para usarla para el museo. Y a la vez otras obras que las pinté especialmente pensando en dialogar con la colección de arte oriental que tiene el Museo Esteves, que hay piezas muy, muy bellas ahí. Así que bueno, fue una obra, una muestra hecha especialmente para el lugar y en todo momento pensando en dónde iban a estar las obras
su ubicación en el espacio mientras las iba haciendo, digamos. Desde el primer momento, por ejemplo, supe que en la sala chica iba a colocar unos sillones y sobre los sillones iba a haber un cuadro, pero el cuadro fue cambiando, digamos. Había pintado uno, después no me convenció cómo funcionaba con el resto de las obras y a último momento pinté otro que es el que está ahora expuesto. Hasta ahora va. Hasta ahora va. Está bien. Y me gusta mucho pensar las muestras como una obra en sí, digamos. O sea, que mi obra es no tanto las piezas individuales, sino la muestra en colectiva. su conjunto. El colectivo Claro. de obras, digamos. Sí, ¿no? sí. Siempre A te veces- importa el colectivo, me parece. A veces no se puede, digamos, depende un poco los espacios y las condiciones, pero en general trato de ser mi propio curador, digamos, porque la disposición de las obras en la muestra es parte de lo que yo quiero mostrar, digamos, no es cualquiera. No, y esto creo que también es una muestra, además de tu creatividad y tu manera de expresar este arte en una forma que no es plástica, sino con plasticidad, con algo muy flexible, con algo que se pueda llevar, acomodar. Vos podés aparecer, por ejemplo, en el kiosquero, en el kiosco del kiosquero de diario de mi casa, aparecer con esto, y te vi ahí en el kiosco de diarios y digo, ¿Daniel está acá? No, y ahí me emocionó y ahí me lo compré. Para tenerlo, digo, mirá, aparece ahí en la esquina de pronto ahí agazapado, o aparece con el gato Félix que tengo colgado en mi casa, en esa serie que hiciste, o apareces con esas damas de Shanghái, con esa muestra fantástica que bueno, con esas obras enormes e impresionantes, y podés aparecer en Un zorrito o en Los 9 perros de Silvina Ocampo. Aparecés de tantas maneras que creo que, digamos, la diversidad a vos te atravesó la creatividad. La sexualidad no, hasta el momento. Digamos. Por ahora, por todavía hay por tiempo. ahora es así. Hay tiempo, Hay ¿viste? tiempo, Eso, hay tiempo. eso, lo que sigue. Pero sí es notable, digamos, esta diversidad de posicionarte respecto de lo creativo. Te das cuenta que sos todo terreno. ¿Entendés? Sí, Y vos está sabés re que, bueno eso. En un principio lo veía como un problema, digamos, esa ¿En serio? Sí, esa constante diversidad. De hecho, es un poco un problema pensando en las cuestiones de mercado del arte o de galerías y demás, ¿no? El hecho de que uno cambie constantemente de técnicas, de temas, de escalas, de cosas, hace la obra menos aprehensible, menos fácilmente aprehensible, digamos, ¿no? Y a los galeristas, a los coleccionistas les gusta poder identificarte enseguida y que todas las obras sean bastante parecidas, que todas sean típicas, Que digamos. puedan dominar eso y controlar Claro. eso. Me pasaba, por ejemplo, que en una muestra, en una galería, por ejemplo, a lo mejor había 4 personas que querían comprar una obra, que la podía comprar uno, y los otros no compraban nada, porque era esa obra, no era cualquier obra a mí, las otras eran distintas, digamos. Cada obra tenía su individualidad, digamos, ¿no? Entonces, y eso con otros artistas no pasa, No. digamos, o sea, bueno, no compran esta, compran la de al lado, que es de la misma Mazo, serie, es claro. parecida. Bueno. Está bien. Entonces, en un momento trataba de concentrarme en alguna línea, pero bueno, me era absolutamente imposible. Y en un punto encontré una especie de posibilidad de escape para este constante cambio a través de las tapas de la editorial Beatriz Viterbo, que empecé a ilustrar desde que la editorial se fundó, desde el comienzo. Y ahí, en cada tapa del libro, podía permitirme ser otra persona, digamos, ser otro Genial. que tenía que ver con la estética o las ideas que estaban dentro del libro y no tanto con lo mío, ¿no? Entonces ahí tenía libertad absoluta para pintar cualquier cosa.
Y dije, bueno, este es el lugar para eso. Después tengo mi obra oficial que va en las galerías, que va por otro lado. Pero no funcionó, digamos. Todo terminó mezclándose y bueno, y sigo así, digamos, saltando de un lugar a otro. Despuntando el vicio, te enviciaste, digamos. Y después me di cuenta que esa es mi característica, digamos. O sea, que estaba tratando de evitar lo que soy yo, digamos, que es alguien que por otra parte soy así no solo en la plástica, digamos, o sea, soy una persona muy curiosa y con muchos intereses distintos, entonces puedo estar leyendo desde poesía, historia, ensayos de literatura, algo de política, cualquier cosa, digamos, todo me puede interesar y puedo estar viendo películas de ciencia ficción a un drama, películas sobre arte, bueno, y en música también, digamos, escucho jazz, música clásica, rock, música experimental, jazz de vanguardia. Entonces, si soy alguien que tiene intereses tan diversos y gustos tan distintos, no puedo tener una obra que sea estrictamente homogénea y que vaya por un solo carril, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es así un poco todo. Mirá, vos sabés que yo siempre digo, y lo digo cada vez, espero no aburrir tanto en ese punto, porque, digamos, los analistas trabajamos con lo mismo que trabajan los artistas, que es con el producto del inconsciente, donde es la fuente de creación. Desde ahí, bueno, es lo que ocurre en la expresión. Por ahí nosotros lo que hacemos los analistas es escuchar eso, interpretarlo, intervenir, producir. Tal vez los artistas no es que, digamos, van por esa vía, sino que lo expresan, lo pintan, lo melodizan, hacen, digamos, de eso un producto, además, ¿no? Y bueno, buscando darle esto que hablábamos recién, me hacía acordar con esto de, bueno, poner una obra diferente al lado de otra obra, es como cambiar ese efecto de sentido, y eso es lo que pasa en un acto analítico, eso es lo que pasa en el análisis, además. Entonces, por ahí eso también, como que me retorna algo de esto del inconsciente presente, me dice, hey, acá estoy de nuevo, como también esto de que en un momento se constituyó para vos en una dificultad, hiciste de esto un recurso y un estilo, ¿no? El haberlo tomado hace que vos seas de esta manera, de una forma ecléctica, de muchas aristas, de muchos puntos, en poder pensarse, en generar un producto polifacético, digamos, de alguna manera, y ser de una forma cuando vos tenés ganas y poder ser de otra cuando también tenés otras ganas. Y creo que en ese sentido, en toda tu obra se respira ese aire de libertad, de poder manejarse y ser fiel, digamos, a ese sentimiento tuyo y que empuja y quiere salir y quiere mostrar, ¿no? Creo que en eso también es algo muy tuyo, muy fantástico, y creo que eso también hace que nos capture en esa fascinación, aparte, ni hablar de tus técnicas, la manera de presentar esas opulencias de carnes, de mujeres acostadas, con todos sus defectos, con todas sus cuestiones, ese detalle espectacular, Daniel. Como también dibujar el gato Félix, por ejemplo, ¿no? Creo que eso hace que seas distinto. Bueno, gracias. La verdad que si eso se percibe, me alegra mucho, porque efectivamente es así, digamos. Creo que terminó siendo para mí lo más importante, esa cuestión de ser fiel a esa libertad, digamos, ¿no? De poder permitirme decir, bueno, hoy quiero ir por este camino, explorar esto y meterme de cabeza en eso, digamos, sentirme involucrado con ese tema hasta que de golpe pasa para otro lado, digamos, no mantener algo porque me funcione, digamos, sino porque lo siento así. Me ha pasado muchas veces que a veces me piden una nueva versión de alguna pintura que hice y que no tengo más, que se vendió, digamos, y no puedo hacerla porque a menos que coincida con
mi deseo de volver a trabajar ese tema es algo que ya hice en un momento y ahora estoy en otra. Entonces, nunca lo haría, digamos, simplemente porque me lo piden, sino si coincide con lo que yo siento, digamos, ¿no? Con mi necesidad de que esa imagen aparezca pintada o esa muestra funcione de tal forma. Seguro. Y bueno, por ese lado, bueno, esta cuestión de que hablamos de la diversidad, esta cuestión de que atañe a lo creativo, digamos, donde lo creativo se significa a partir de algo, de una ocurrencia, de una conexión, de algo desde lo muy propio y que puesto afuera sirve para otros, ¿no? Que lo pueden tomar cada uno a su manera y hacer de eso lo que quiera, le convenga, lo que necesite, lo que le importe, digamos. Ahí vos ya tenés, digamos, en la obra ya le das el carácter de independencia, ya no es más tuya, digamos, y está ofrecido al otro para que el otro disponga. Sí, es así. Pues es que me han... Bueno, ahora con esta exhibición he hecho una visita guiada, voy a hacer varias visitas guiadas. Ah, no me la pierdo esa, vamos a pasarla. Por no ser, digamos, por ser amable las hago, porque en realidad yo considero que la peor forma de ver una muestra es con una visita guiada. Trato de que sea lo menos guiada posible, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces lo que hacen esas visitas es ponerle un moño a la obra y la liquidan, digamos. Entonces es como, esto representa tal cosa y es esto y chau, digamos. Y muchas veces uno, como espectador, también está buscando eso, porque la obra genera una inquietud, más allá de que a uno le guste o no le guste, genera una inquietud que muchas veces uno la quiere resolver rápidamente y pasar a otra cosa, no quiere quedarse con eso. Totalmente. Lo conmueve. Si es bueno, te tiene que conmover, para lo que sea. Es eso, digamos, y que a veces en alguna gente se traduce incluso en agresividad, decir esto no es arte, o esto es una porquería, o cómo cuelgan esto en el museo, digamos. Cuando que en realidad sería interesante ver por qué está pasando eso, por qué genera eso en uno, digamos, y qué tiene la obra. Entonces, un poco las visitas guiadas funcionan así, clausurando sentidos, cerrando un poco los significados y orientando la mirada en determinada línea. Y es más interesante perderse en la obra, digamos, incluso no encontrar nada, digamos, pero hay veces que hay que volver, ¿no? A mí me ha pasado, y me sigue pasando con muchos artistas, con muchas lecturas, cuántos libros que no he podido avanzar de la primera página hasta que a lo mejor años después, de golpe, se transformó en alguna lectura esencial para mí. Sí, es tal cual como vos lo describís. Me parece que también como parte de esa exposición, la gente que va a ver le gusta o descubre que le gusta, porque creo que por estos tiempos está mucho más abierto, como que no es solo para un grupo reducido, lo artístico, que sea más popular, que haya participación, que haya facilidad de acceso, de alcance, de conocimiento, de alcanzárselo para que sea más fácil poder llegar, porque por ahí no estuvo contemplado en su educación, en su cultura, que eso era algo importante. Lo que en general genera, digamos, estas obras, tiene que ver con el causar. Hay veces que, hasta en análisis, por ahí han planteado pacientes que, bueno, vi esto y me generó, me dio esto, y por ahí parten de ahí. Uh-huh. Y ahí aparece lo propio, con algo ajeno que ya no es ajeno, ¿no? Donde se apropia ya para sí. Entonces, yo creo que esa importancia de la cultura, digamos, que hace que nosotros seamos más humanos de lo humanos que somos, pone límite a esa agresividad, como decimos siempre, pone límite a la peor parte, a la peor versión de la condición humana, y hace que de alguna manera el arte nos hermane,
nos convoque, sin darnos cuenta, compartamos con los artistas en un acto de intimidad personal, digamos, sin que el artista se entere siquiera. Sí, sí, sí. ¿No? Tal vez lo podés intuir, pero bueno, llega hasta ahí. Es como también el espectador llega hasta ahí respecto de lo tuyo, ¿no? Vos también llegás hasta ahí respecto de que lo mira y que se lo lleva, ¿no? Pero qué importante causar en el otro, despertar en el otro, como dice Horacio González, esto que del orden de la cultura, que es esa trama secreta que todo lo sostiene, ¿no? Que me parece una definición hermosa de esto, que la cultura como producto, como acción humana, ¿no? Sí, sí, un poco, sí, es eso, digamos, ¿no? Yo un poco podría decir que mi esperanza está en generar un producto que provoque algo en el espectador. No sé qué, digamos. No es que yo quiero transmitir algo o hay un mensaje que voy a decir o un punto de vista estético o político o lo que fuere, sino que genere algo, que dé pie para que alguien reaccione con respecto a eso y le pase algo, digamos, que yo no sé qué es, ni lo puedo controlar, ni probablemente en el 99,99% de los casos ni me entere, digamos, de que eso pasó. Pero un poco es esa mi esperanza, ¿no? Producir algo que genere algo como en mí lo generan millones de obras de otros artistas, digamos, que jamás se enteraron de eso. Claro, y en un punto esto nos atraviesa a todos, pero digamos, esto que nosotros le estamos poniendo palabras es lo que ocurre inconscientemente. Bueno, vamos a ver una muestra, vamos a ver la muestra, y en ese momento está pasando todo esto que estamos hablando, sin darnos cuenta, y estamos ahí en una situación de contemplación, de poder compartir con otros, de decir, de comentar algo de lo que vio, y esa modalidad, ese ejercicio, bueno, nos da otro lugar, nos pone en una lógica diferente que tiene que ver con el compartir, con la alegría del estar ahí, con otra cosa que no hace a lo que nos implica en esta dificultad, en poder reconocer al otro como distinto y que eso no cause, digamos, toda la belicosidad que muchas veces sucede porque el otro simplemente es de otra manera, y no hay manera que no sea de otra manera. Porque, totalmente, digamos, en alguna medida somos todos iguales, pero por no. Suerte, por suerte. Claro, ¿no? Y bueno, yo creo que en esta cuestión, en este abanico tuyo de tantas maneras de expresión, digamos que creo que el acento está puesto en esto de, sí, por supuesto, lo visual, la pintura, el mostrar, pero también incluyendo, digamos, en esto algunas palabras o la imaginación, la posibilidad de diálogo entre obras, o vuelvo a Gilda en este punto donde tu acento estaba puesto en todo esto visual con la intención de la palabra secreta o no dicha, o puesta en funcionamiento interiormente, o dicha o compartida, y Gilda con todas sus palabras que tan generosamente siempre quiso compartir. De ahí toda su producción, toda su escritura. Y recuerdo, además, esto, que haberlo visto, haberla ido a ver, Flores alimentadas de cenizas. Sí, esa fue una muestra muy linda. Sí. Fue una alegría de poder compartir con Gilda un espacio, sí, y donde justamente dialogaban, siendo cada una, digamos, su individualidad distinta, la obra de los dos, ¿no? La poesía de Gilda y las obras visuales mías dialogaban sin que una fuera ilustración de la otra, ni mucho menos, ¿no? Simplemente había justamente un diálogo, digamos, ahí entre ambas. Podían compartir. Sí. Sin forzar nada, estaban ahí compartiendo. Sí. Bueno, te propongo que vayamos a un tema, Loa, y nos acomodamos un poquito
y seguimos recordando a Gilda en sus letras, en sus maneras. Y bueno, vamos por más, Daniel. Dale. Muy bien. Bueno, y aquí retornamos, estamos de nuevo, siempre es un placer charlar con vos, Daniel. Siempre, esto que digo, ¿no? Tan generoso que siempre me estoy llevando algo. Y bueno, un poco por ahí recién te preguntaba respecto de, bueno, empezamos hablando sobre el final, o sea, lo que ocurre con vos, con tu obra hoy. Exposición acá, exposición por otro lado, distintos temas que atañen a lo visual o a lo estético, que atañen a la cultura, que atañen a la historia, como recién hablábamos, como por ejemplo, bueno, la exposición que hay permanente en el Museo de la Memoria, el pañuelo de las madres, de las abuelas, y que bueno, y esa presencia, ¿no? Pero además, bueno, el poder buscar el otro lado que tiene que ver con aquellos inicios, aquellos principios que nosotros recorremos la parte final, vamos a decirlo de esta manera, que no sabemos hasta cuándo, para posicionarnos un poco en la realidad. Y bueno, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo tuvo lugar esto tan hermoso que vos tenés? Bueno, como siempre sucede, los hechos anteriores se resignifican a raíz de lo que sucede en el futuro, digamos, ¿no? Hay cosas que son significativas ahora por lo que yo hago ahora y que si hubiera seguido otro camino hubieran, digamos, quedado de lado, ¿no? Pero bueno, dibujar me gustó desde chico, como a todos los chicos, digamos. El hecho es que seguí haciéndolo, mientras que normalmente la gente deja de hacerlo en algún momento. Dibujaba mucho de chico, constantemente, entonces mis padres me mandaron a un par de talleres, de los que tengo un vago recuerdo, digamos, muy temprano, a los 6 años. Chiquito. Iba uno, lo único que me acuerdo es que el maestro fumaba en pipa y me hacía dibujar copias del ratón Mickey y cosas así. Y después uno ya un poco mayor, que creo que fui 2 o 3 años, de los 7 a los 9, digamos, una cosa así, donde pintábamos más naturalezas muertas, aprendíamos el claroscuro, ese tipo de cosas. Paisajes. Pero bueno, no era para mí algo que tuviera algo que ver con una profesión o un modo de vida o una posibilidad, sino simplemente era algo placentero, digamos, que me gustaba hacer. Y fue algo que continué, digamos, dibujando, sobre todo dibujando, más que pintar, durante la adolescencia y demás. Y fue recién, digamos, tardíamente, a finales de los 70s, que empecé como a interiorizarme más en el arte. Y digamos que el momento así de cambio rotundo fue después del servicio militar. Yo estaba estudiando ingeniería química, soy técnico químico del Politécnico, y había comenzado los 2 primeros años de ingeniería e interrumpí para hacer el servicio militar en el 78, que hice 14 meses. Y cuando salí, no tenía más ganas de continuar con nada de lo que estaba haciendo antes, digamos. Quería
reorientar absolutamente mi vida. Sí. Y Parece que fue inolvidable, pero un antes y un después. sí, bueno, fue una época dura, Sí. plena dictadura, a pesar de que lo hice acá, lo hice en Rosario, de hecho lo hice donde ahora es el Museo de la Memoria, así que ahora que estoy en esta semana he estado volviendo a pintar mi obra que está ahí en el piso, con los pañuelos de las madres y las abuelas, y bueno, y me traen muchos recuerdos del tiempo que pasé ahí cuando estaba haciendo guardia en la esquina, por ejemplo. Pero bueno, volviendo al relato, cuando salí de la colimba, con algunos amigos que también les interesaba dibujar, asistimos a un par de talleres, bueno, yo probé en un par de lugares, muy breve todo, o sea, a lo mejor estaba un mes y medio en un taller, veía que no me interesaba, pasaba a otro lado que me recomendaban, pero a todo esto se fue haciendo como una práctica constante, el dibujar, ir a ver muestras, eso hasta que recalé en el taller de Cerón, de Eduardo Cerón, que fue una experiencia muy fuerte, muy interesante. Tampoco aguanté mucho tiempo, estuve 6 meses, pero fue muy valiosa para mí, en muchos sentidos. Con Cerón trabajamos sobre todo escalas cromáticas, la interacción de los colores entre sí, bueno, toda la cuestión de color. Lo técnico sería mucho. Sí, sobre todo el color, más que otras cuestiones técnicas, era simplemente trabajar el color, lo cual me sensibilizó mucho con respecto al empleo del color y a la mirada de las obras a ese respecto, pero además me tiró como consejos y cosas que me fueron también útiles. En ese momento yo me presenté a un premio por primera vez al Salón de Artistas Rosarinos y gané el segundo premio de dibujo. Y Cerón me dijo que invirtiera el premio en materiales, en mi taller, digamos, que yo trabajaba en el garage de mi casa, de la casa de mis padres, y no tenía nada fijo. Bueno, entonces él me dijo, comprate un tablero, comprate una lámpara, instalate un espacio que sea tuyo. El premio no me alcanzó para tanto, digamos, pero bueno, fui comprando de a poco y ahí armándome un eso. espacio. Claro. Y ese premio fue muy importante para mí, por muchos sentidos. Primero porque yo había comenzado a enmarcar algunos dibujos para ver cómo se veían montados con un passepartout y demás. Y cuando los llevé a enmarcar en un taller, en un lugar de enmarcado, me dijeron si eso era para el salón. Y yo digo, ¿salón? ¿Qué es un salón? No tenía la menor idea. Entonces me contaron que en el museo se organizaban el Salón Nacional y el Salón de Artistas Rosarinos, que era como funcionaba en esa época. Y me interesó, esos dibujos que había llevado a enmarcar eran para mí, no eran para eso, pero preparé otros dibujos y lo presenté al salón. Y bueno, y resultó que gané este segundo premio, que me introdujo de golpe en el mundo del arte rosarino, del cual yo no conocía a nadie, ¿no? Entonces fue como una especie de introducción brusca, digamos, de golpe me encontré siendo artista. Digamos. Ahí naciste, claro. Viniste al mundo del arte. Y por otro lado, yo ese mismo año acababa de abandonar mi carrera de ingeniería química, con la oposición de toda mi familia y allegados, digamos, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso a esta altura? No solo eso, sino que había rechazado entrar a trabajar en lo que ahora es la EPE,
que era Agua y Energía en ese momento, donde Claro. había trabajado mi padre, y yo estaba anotado en la bolsa de trabajo, y bueno, le cedí el puesto a mi hermano, que trabajó ahí hasta que se jubiló este año, y yo me resistía a eso. Entonces era como de golpe la oveja descarriada, ¿no? Claro. Y sucede que un par de meses después, bueno, gano este premio, entonces ahí empezaron a pensar de que a lo mejor no estaba tan equivocado. Ahí, acércate un poquito si se escucha bien. Ahí comenzaron a pensar de que a lo mejor no estaba tan equivocado y bueno, cesó la oposición así que tenía en un primer momento. Los ganaste. Sí, sí, sí. De alguna manera, a fuerza de tu deseo. Porque lo que pasó fue eso. Es como que pudiste conectar con tu deseo y te hiciste responsable de ese deseo. O sea, encargarte. Responsable es encargarte de que ese deseo tenga lugar. Sí, 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 sí. Sí, fue así. Porque, digamos, resistí, digamos, todas las recomendaciones, consejos y demás. Y me empeciné en algo que parecía irracional, digamos. Rechacé trabajar en la EPE por trabajar en una disquería. Pero bueno, era Ahí el te llamó camino la que yo música. era el camino que yo quería seguir y me atuve a él, digamos. Y bueno, y he tratado de manejarme así todo lo que he podido, digamos, a lo largo de mi vida. Esto es lo que hablábamos, esa lealtad, ese respeto a este sentimiento, a esa forma de entender algo y que, bueno, es como que es tu ley, vos vas por ese lado porque ir por otro no corresponde. Y parece que te ha ido bastante bien, Daniel. Yo durante toda la década del 80 tuve varios trabajos mientras pintaba y dibujaba en mis ratos libres. Trabajé en una disquería varios años, trabajé en un diario, el diario Democracia, como gráfico, armando las páginas. Mira. Trabajé en un videoclub varios años también. Hasta que en un momento, después de un viaje largo a Europa, de 6 meses que tuvimos con mi primera mujer, la madre de mi hijo, volví del viaje decidido a que quería solo dedicarme al arte y trabajar en cosas afines a eso, que no quería más esto de que fuera como una actividad secundaria por las posibilidades de tiempo que le podía dedicar, la posibilidad de energía que le podía dedicar. Y fue como una apuesta fuerte que me dio resultado, empezaron a salir cosas, conseguí trabajos como diseñador para algunas casas de ropa, diseñando estampas para remeras, etiquetas para pantalones. No la ese tipo sabía de esa, cosas. Daniel. ¿En serio? Mira. También empecé a diseñar los libros de Beatriz Viterbo ese mismo año. Y al año siguiente gané una beca de la Fundación Antorchas para ir a Buenos Aires a hacer un taller con Guillermo Cuitca, que fue algo que después se renovó otro año más. Y a partir de ahí, estando parcialmente en Buenos Aires, la mitad de la semana en Buenos Aires y la mitad acá en Rosario, me era más accesible también poder presentarme en premios de pintura allá y demás. Bueno, gané un par de premios en esos años, así que poco a poco eso fueron contribuyendo a mis ingresos, digamos, y a poder mantenerme de lo que hacía, ¿no? Con mucha incertidumbre y acostumbrándome también a convivir con esa incertidumbre. Hay algo que he tenido siempre, que ahora ya no lo siento más, digamos, pero que uno está siempre expuesto a
a cualquier cosa, digamos, porque yo puedo vender hoy una obra o ganar algún premio o una beca o lo que sea, pero no sé cuándo va a volver a producirse eso. A lo mejor pasan meses o años. He tenido periodos donde a lo mejor en un año o un poco más no vendí absolutamente nada, ni un dibujo. Entonces, uno tiene que aprender a vivir con convivir con esa incertidumbre, Sí. digamos, y hacer cálculos, decir, bueno, hoy vendí esto, bueno, gasto lo imprescindible, lo demás lo guardo porque no sé cuándo voy a volver a vender otra cosa. Y fue así hasta que pude más o menos ir armando una cadena de ventas y cosas y poder sostenerme, digamos. Pero siempre es eso, o sea, nunca sé hasta qué momento, digamos, porque uno puede decir, bueno, ahora ya soy conocido, trabajo con varias galerías, nada te garantiza nada, digamos. En algún momento puede ser que a nadie le interese comprar más nada y es así, digamos, ¿no? Y uno como que bueno, que he elegido esa vida, he privilegiado eso. Así como he privilegiado, yo en un momento, a mediados de los 90, empecé a exponer en el exterior, empecé a trabajar con galerías afuera, en muestras en algunas instituciones también. Cosa que en un primer momento me gustó mucho, digamos, era algo que me fascinaba, pero que conllevaba también ciertas exigencias que después me terminaron resultando sofocantes, ¿no? Es decir, ¿Por qué? las galerías exigen un ritmo de producción que por ahí no condice con el ritmo natural de uno, digamos, ¿no? Entonces, yo trabajaba a lo mejor con una galería de Estados Unidos y bueno, me decían, bueno, fantástico esto, ahora necesito 15 obras para el mes que viene para tener en Chau. trastienda. Claro. Y una galería de México me decía, bueno, necesitamos 12 obras para dentro de 2 meses. Entonces yo volví al taller, me ponía a trabajar y después digo, no, o sea, si yo quiero pintar 2 obras en el año, voy a pintar 2 obras en el año. Y si quiero pintar 20, voy a pintar 20, pero no voy Ese a seguir. respeto, lo que no voy hablábamos del deseo, ¿eh? Entonces empecé a decir que no a determinadas propuestas. Y bueno, sucede que cuando uno dice que no un par de veces, después no te llaman más, ¿viste? Eso es parte ¿Ah, de... sí? Sí. Hay muchos artistas, entonces siempre puede haber otro que cumpla en esas condiciones. Pero no me arrepiento para nada, digamos. Es algo que elegí seguir viviendo en Rosario, seguir estando con mi hijo. Y seguir produciendo a mi ritmo, digamos. Cuando yo tenía determinadas obras que quería mostrar, bueno, entonces ahí buscaban dónde y a quién le interesaba. Pero no trabajar bajo presión o trabajar al ritmo de otros, de otras galerías o de otros que no era lo mío, digamos. Porque sentía que lo que producía ahí en esas condiciones no estaba a la altura de lo que yo podía hacer. Claro, yo creo que en esos términos era como que a vos te demandaban que vos produjeras y una cosa la demanda y otra cosa el deseo, Sí, ¿no? sí. Hay una degradación respecto de, si bien vos lo querés, en la demanda degrada en alguna medida el deseo y eso de alguna forma toca, yo creo, probablemente en la calidad de los trabajos que vos realizás. Sí. Yo además sentía como que hubo momentos en que no tenía tiempo ni siquiera de mirar los cuadros en el taller que desaparecían y no los volví a ver más. Hay muchas obras de las que no tengo ningún registro, por ejemplo. Y no me gustaba eso, digamos, porque además cada obra genera otras. Necesito convivir con ellas, ver lo que me pasa con esa obra, digamos. Entonces, no es un producto que hago y se va, digamos, sino que es parte de un proceso.
Así que, bueno, empecé a privilegiar mis propios tiempos. Hay artistas que pueden manejar eso y que pueden hacer coincidir ritmos acelerados de producción con su deseo y con su nivel de calidad. Otros no, hay artistas que a lo Ahí mejor, está la singularidad también que claro, hablábamos. hay artistas que a lo mejor en un año pintan una sola obra, digamos, ¿no? Es así. Claro. Y bueno, se tienen que adaptar el mercado a ellos, digamos, ¿no? Sin duda. Es un poco así, digamos. Está bien. Creo que en esto que vos describís hay algo del vaivén que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con lo que hablabas respecto de la incertidumbre, que en alguna medida la incertidumbre no nos resulta tan ajena porque la propia vida refiere a una condición de incertidumbre. Está bien, hay intensidades. Eso también, cuando es demasiada, ponele la pandemia, ¿no? Sí. Eso como que altera la cuestión, digamos, pero de todas maneras es bastante familiar ese concepto, como también es bastante familiar que pretendamos garantías que no existen, digamos, y que teniendo en cuenta estas dos variables, bueno, puede dar lugar a otro modo, ¿no? Que tiene que ver con esto que vos encontraste en este modo de producción tuyo y que vos creo que te sentís cómodo como para poder seguir produciendo, y otros encuentran otro ritmo, otras formas, otro capaz que le encante fabricar a demanda, porque, digamos, lo incentiva, es un desafío, qué sé yo, Sí, por sí, dónde, sí, sí, en sí, qué coordenadas se totalmente, sitúa. totalmente. Entonces, este modo tuyo, tan, digamos, tan singular, tan propio, bueno, lo cierto es que te da resultado, porque tu obra es apreciada, tu obra, digamos, anda caminando en sus maneras por distintos lugares, aparecen en distintos lugares, desde el kiosco hasta el Museo de la Memoria, o el Esteves, por ejemplo, ¿no? En esa diversidad de lugares, ¿no? También creo que porque vos habilitás esta modalidad, ¿no? Que pueda estar también ahí. Y que no me parece casual que esto ocurra, sino me parece más bien como una consecuencia de este modo de ser tuyo. Sí, sí, creo que es así, digamos. Y recién me quedé pensando porque mencionaste la pandemia y fue para mí un caso en el que yo lo viví muy distinto a la gran mayoría de la gente, digamos, ¿no? Tengo que decir que disfruté mucho de la primer cuarentena, digamos, y hasta podría decir que disfruté en cierta forma de la llegada de la pandemia. Es decir, por lo menos le dio, ahora me explico, ¿no? Pero Sí. le dio como un sentido a todo que yo no encontraba, digamos, ¿no? Después de la muerte de Gilda, es como que supongo que le debe pasar a todo el mundo que ha perdido a un ser querido. No entendía cómo el mundo podía seguir girando igual, digamos, y que los pájaros siguieran cantando, el sol siguiera saliendo, digamos, ¿no? Y todo funcionara de la misma forma. Y cuando el mundo se descalabró completamente, sentí que ahí el mundo se estaba acomodando a lo que yo sentía, digamos, ¿no? Que el paisaje exterior respondía a mis sentimientos. Digo, ahora sí, demoraron en reaccionar, pero el mundo está reaccionando como yo lo siento, digamos. Y entonces ese trastorno, esa cuestión de que estuviéramos encerrados y no se escuchara nada, ¿no? Y que el mundo paralizado y que no se moviera, fue como un alivio para mí. Fue como que el universo se reacomodaba al... ¿Te ayudó? Sí. El universo se reacomodó a una tragedia tan fuerte para mí como era la pérdida de Gilda. Y por otro lado, fue un momento de poder estar conmigo mismo también, que no había podido estar en
en el año anterior, de ocuparme de mi jardín, de estar todos los días en el taller y empezar nuevamente a dibujar y a probar cosas, tener tiempo para leer El tiempo cambió. y no Administrar el sentir tiempo. ninguna culpa de estar en casa encerrado porque era lo que había que hacer, ¿no? Entonces eso para mí fue muy, muy valioso y fue un año muy productivo. Hice muchísima obra. Porque me permitió recuperar todo esto, recuperar el tiempo y procesar también todo lo que había significado para mí la muerte de Gilda. Sí, creo que esa tragedia ocurrida en el planeta, que significó la muerte de mucha gente, es como que vos encontraste tal vez la compañía para esa muerte particular que te había tocado a vos, y que en alguna medida estábamos en posición de cierto duelo. Todos estábamos en una posición de cierto duelo. Sí. Sí, fue un poco así, a pesar de, ya te digo, a pesar de que era consciente de lo tremendo que era, y a pesar de que gente que conocía sufrió por la enfermedad, también murieron conocidos por la enfermedad, pero a pesar de todo eso, había algo que me ayudó a mí a reencontrarme, digamos, que el orden de lo que yo sentía con el orden del universo coexistieran de nuevo, digamos, de alguna forma. Claro. Y fue un tiempo de pausa que me sirvió para reencontrarme yo mismo también y volver a poder plantarme y seguir trabajando. No sé cómo hubiera sido sin eso, sin esa pausa, digamos, sin esa pausa a partir de marzo que lo cambió todo un poco, ¿no? Sí, no lo sabemos, sí sabemos que esa pausa te ayudó, que eso posibilitó a que, bueno, estar solo no significa estar desconectado de uno mismo, estar solo no significa estar aislado, sino esta conexión con vos hizo que no estuvieras solo, además, y que pudieras contar con toda tu batería de subjetividad ahí puesta en esa escena, y que es como que vino ese ejército a ayudarte. Sí, un poco así. Sí, yo soy alguien que por otra parte estoy acostumbrado a estar solo físicamente me refiero, ¿no? Sí. Como la mayoría de los artistas, pasamos muchas horas en el taller, pintando y demás, en general en soledad. Y era algo que compartíamos con Gilda. O sea, nosotros no vivimos juntos, cada cual tenía su casa y tenía sus momentos de estar solo, en su producción, concentrado en lo que estaba haciendo, y momentos que compartíamos, ya sea en la casa de uno, en la casa de otro, pero sabiendo que teníamos nuestros espacios propios y donde podíamos refugiarnos y estar ahí cuando lo necesitáramos, digamos. Y fue una muy buena disposición, digamos, ¿no? Funcionó muy bien, más por instancia de Gilda. Yo en realidad hinchaba para que viviéramos juntos, pero creo que fue muy sabio de parte de ella, porque funcionamos muy bien de esa forma. Claro, es como que la elección de la convivencia era de continuo. A veces sí, a veces no. Claro, exacto. Sí, Digamos, la elección. Era siempre elección. No estar obligados a. Claro, tal vez esa relación vigorosa que ustedes tenían tenía que ver con este oxígeno, tenía que ver con esta modalidad que, bueno, auspiciaba también, digamos, en esta experiencia, en esto que no todo el mundo conoce, no todo el mundo piensa que esta es la forma. Bueno, dio lugar también a una relación de la manera que la vivieron ustedes, ¿no? En esa intensidad, en esos momentos de compartir, en acompañarse, tal como se acompañaban en las muestras, tal como se acompañaban en la vida, en las dificultades o en los lugares comunes para poder disfrutar y tomarnos alguna birra conjuntamente, digamos, ¿no? Sí. Y compartir un buen momento. Creo que
que bueno, parte de de toda esta tristeza tiene que ver con haber encontrado algo que era tan valioso y que de alguna forma hacía que esto volviera para cada uno en esta fuerza, en este modo de seguir eligiendo. Creo que, bueno, cuando falta esto es como más doloroso, digamos. Sí, sí, así es. Además, el hecho de... Bueno, es curioso lo que pasa con la muerte, ¿no? O sea, la muerte es la única certeza que tenemos. De Exacto. hecho, Si hay garantía es esa. Exacto. Y es lo que nos define, digamos, somos seres vivos porque podemos morir, si no, no seríamos seres vivos. Y sin embargo, nos sorprende siempre y nunca estamos preparados. Es verdad. ¿No? Para la muerte siempre inesperada. Para la de otro. Para la de uno puede estar preparado, pero la de otro siempre lo toma uno con el paso cambiado, digamos. ¿Y sabes por qué para uno está preparado? Porque no la vamos a vivir. No Porque vamos a siempre estar la ahí. muerte es la del otro. Claro. La nuestra no. Verán los otros qué hacen con ella. Claro, ¿no? sí, nosotros por no eso la estamos vamos, preparados. No la vamos a sufrir. No. Entonces, Gilda estaba la posibilidad, o sea, con su enfermedad, o sea, con el cáncer, uno sabía que en algún momento podía volver y podía pasar, digamos, pero sin embargo me tomó completamente de sorpresa. Y fue como un corte brusco, digamos, un corte en seco, así, de algo. Fue muy que uno rápido, veía. aparte. Fue muy rápido. Fueron en unos pocos meses y con esperanzas hasta último momento, digamos, ¿no? Porque siempre había una nueva cirugía que podía funcionar y algo que podía pasar y bueno, digamos que hasta último momento no perdimos las esperanzas. Pero además es porque ella tenía muchas ganas de vivir. Entonces eso lo hace también muy, muy doloroso. Hasta cuando estaba internada ella me decía quiero vivir, digamos. O sea, había muchas ganas de salir adelante. Y muchos proyectos, ¿no? Muchos proyectos individuales y muchos proyectos en conjunto, muchas cosas por hacer. O sea, no fue una cosa que uno... Este año falleció mi madre también, a los 89 años, pero es una experiencia completamente distinta. Sí. Es el final de una vida que uno fue viendo cómo llegaba a su conclusión, y bueno, es doloroso también, pero es lo lógico, es lo que uno espera, y bueno, en algún momento llega, va un poco más tarde, un poco más temprano, pero se vivió como el fin de un proceso. Claro. Lo de Gilda no. No. Lo de Gilda fue un corte brusco en la mitad de cosas y con muchas ganas de futuro, con muchas ganas de hacer cosas. Ella con un montón de proyectos, con muchas ganas de seguir viendo crecer a su hija, a Delfina. Entonces, eso lo hizo más doloroso. Y aparte, éramos muy compañeros, muy de compartir absolutamente todo, digamos, desde lo creativo, desde lo trabajo, a los problemas, a hechos, qué sé yo, cotidianos, ¿no? Era yo salir a casa, de golpe encontrarme con la luna llena y mandarle un mensaje de texto y decirle, ¿estás viendo la luna? Está genial. Bueno, ese tipo de cosas que me siguen saltando todavía como con el piloto automático. Hay muchas veces que tengo la sensación de mandarle un mensaje de algo que pasó, algo que vi, y es como una fracción de segundo hasta que me doy cuenta de que ya no puedo hacerlo, digamos. Creo que esa fracción de segundo remite a ese primer lugar que después, bueno, ella estaba físicamente, ¿no? Pero ese primer lugar de que le dabas a nivel de tu corazón, y eso no se resignó. Eso la muerte no te lo puede borrar, y esa fracción de segundo es para ese pedacito que está de ella en tu corazón y que no va a haber manera, digamos, ni la muerte que pueda con eso. Vos sabés que decías esto de la fuerza, del deseo, de los proyectos. Particularmente, bueno,
nosotros no podemos explicar la muerte, digamos. Sí, sabemos que los seres vivos podemos entenderlo como ciclo de vida, como que nace, se reproduce, algunos, otros no, vive y muere. Pero no nos alcanza, porque la verdad no podemos entender por qué nos morimos, en definitiva. Que sería un desastre la eternidad, lo es. Pero sin embargo, como buenos humanos que somos, nos decimos, ¿por qué nos tenemos que morir? Digamos, Sí. entonces, no entendemos la cuestión de la muerte, pero sí podemos entender la dignidad de la vida y la dignidad de la muerte respecto de esa vida. Entiendo que Gilda, sabiendo todo lo que estaba atravesando, todo lo que estaba pasando con su cuerpo, porque era el cuerpo de ella que estaba ahí puesto y ofrecido a ver si podía recuperar esa salud que le resultaba esquiva, ¿no? Entonces, yo creo que la dignidad de ella hacía que, a pesar de la inminencia de la muerte, ella, que era una guerrera, una luchadora, no claudicaba, ¿no? Y ese deseo hacía que pudiera sostenerse, y si había que morirse, que fuera de pie, ¿no? Entonces creo que esa es Gilda también, Sí. en esa manera de manifestarse, que no importa que lo que le estaba pasando, que estaba achacada por todos lados, estaba muriendo, pero ella tenía su fuego que no estaba dispuesta, digamos, a entregar. Tal vez se lo arrebataron, pero no significa lo mismo, ¿no? Así. Y en ese punto, creo que también, además, digamos, de sus letras, de todo lo que nos dejó, ese último tramo, algo de esto, a partir de lo que vos decís, también nos deja, ¿no? Esa estela que bueno, que hay quien seguirá y quien no, digamos, ¿no? Pero bueno, de manera generosa se entrega para que quien quiera agarrarla, quien quiera tomarla, la haga de suya, y quien no. Pero me parece como que hasta último momento algo de esto ella estuvo dando, y ya te digo, me parece que habla de la dignidad. Sí, creo que es así. Bueno, Daniel, ¿qué te parece si vamos a alguna de esas letras, Sí, de las que vos cómo más no. te gusta? O si no, pasamos un tema, un cortecito, y después nos zambullimos en ese universo simbólico que Gilda nos supo dejar. Dale, Dale. hacemos eso. Ahí vamos. Bueno, y aquí seguimos con Daniel en este sábado de noviembre tan especial, tanto de todo, atravesados por tantas cosas. Y bueno, una de ellas es poder recordar a este ser querido para mí y a este amor tuyo que fue, y que, bueno, los amores y los seres queridos siguen siendo, Siguen ¿no? siendo, sí. Es así. Así que nada de fue. Y encima, además, con esta posibilidad de, por este oficio que tenía Gilda, nos da la oportunidad de recorrer una y otras veces los decires, las formas de expresión, las maneras de querer contar cosas propias
y bueno, ese es un plus que no vamos a dejar de aprovechar. Totalmente. Traje para leer algunos poemas de Gilda, pero además quiero contar que junto con Marcela Sanín estamos preparando la poesía reunida de Gilda y la vamos a editar con Iván Rosado seguramente el año que viene. Iván Rosado, grande, los chicos de Iván, Maxi. Así que, bueno, estamos terminando de compaginar eso, que va a ser acompañado también con ilustraciones, algunas mías, de algunos libros que yo había ilustrado de ella, y otras de la propia Gilda, que en los últimos años también había incursionado se había animado, por el dibujo y estaba haciendo muchas cosas. Así que bueno, con muchas ganas de ver ese libro en la calle y bueno, trabajando bastante en eso, que no fue fácil, digamos. En todo esto es como que el proceso es cambiante, digamos. Hay momentos en que uno tiene como mucha energía y muchas ganas de revisar los papeles, de volver a mirar todo demás, y otros momentos en que es todo tan doloroso que uno pone un poco de distancia, ¿no? Entonces, tomarse un momento. Fue un poco así, transitado, digamos, con momentos más intensos de trabajo y momentos en que había que respirar un poco y tomar un poco de tiempo y volver después a incursionar, digamos. Pero Daniel, bueno. qué buena noticia esta perla que traes, y con quién lo vas a hacer, con los chicos de Iván Rosado, que también son dos soles, Maxi y Anita, en este sentido, porque la amaban a Gilda, además. Sí, Gilda estaba muy contenta, le gustó muchísimo que le invitaran a editar a Marino. Sí. Le encantó hacer el libro y bueno, y estaría encantada de que su poesía reunida salga con esto, eso seguro. Es algo que no tengo la más mínima duda de que ella hubiera elegido así, digamos, las cosas. No, seguro. ¿Querés elegir alguna de las que te gustan? Algunos. Vos sabés que a Gilda yo la conocí ahí en Iván Rosado, en una de las lecturas que compartió hace muchos años atrás con Ale. Sí, con Ale Benz. Sí. Estaban las dos. Y yo sí. digo, Gilda, ¿quién es Gilda? Y bueno, ahí fue que la conocí. Y bueno, a partir hoy estuve de ahí, mirando fotos, elegí algunas para un mosaico que armé en Instagram. Y entre las fotos que pasaron estaba una con Gilda y Ale en el sillón ahí de Iván Rosado. De allá de Calle Junín. Claro, exacto. Sí. Así que bueno, voy a leer una de su último libro, de Amarino. Sí. Me pongo los lentes porque si no, no voy a leer nada. Ahí está. Yo y mi pensamiento están, aquí mi pensamiento, aquí yo, parecen en comunión. Hoy yo, hoy mi pensamiento, aquí yo, aquí mi pensamiento, hasta que sin pensarlo, en un sas se desdoblan y aparecen los pensamientos fuera de mi yo o yo fuera de mi pensamiento. Ahora no, ahora yo y mi pensamiento. Estamos aquí, yo y mi pensamiento, aunque no hay palabra, no hay distancia de la palabra, o hay palabra a distancia, lejana ante mi cuerpo, palabra lejana que antecede mi pensamiento que está fuera de mi pensamiento, palabra no capturada, palabra arrastrada fuera de mi pensamiento. Y lejos la palabra, y lejos, más lejos, mi pensamiento. Hermosa. Y del mismo libro leo este otro. Sí.
Sí. La cadena todavía no tiene el peso, la medida, el dolor. Llevo solamente su forma. Y quería leer alguno más. Del libro Umbra y otros poemas de marzo que editó por Alción Editora. Ajá. Medusa oscura y la transparencia, de cuánto miedo nada en mi cielo, hace espuma bruma de muerte, decapitada, multiplicada, en el borde de mi palabra, babea tinta bruma de pasados, medusa absoluta, de cuánto tiempo. Soy noche, estoy noche, caí en mi noche. Y no sé si podemos leer alguno más. Dale, sí, Tengo acá alguno en mi celular. sí, ¿cómo no? Vos leés los que vos quieras leer, no hay problema. Siempre es delicioso, siempre está bueno escucharlo allí. Voy a leer uno del libro Casi Bollitas, que es un libro que hicimos en conjunto con dibujos míos. Sí. Si llegara desde el río, si llegara sin ojos, debería haber un tiempo vencido por la floración del encierro del decir. Una palabra clavada en el corazón del sentido infecundo. Palaksh, palaksh. Y tengo acá también uno más que es un inédito que pertenecía a la serie de Casi Bollitas, pero que no incluimos en el libro. Botecito tantaneante, a pesar de la muerte, sucede en saludos, más allá la tarde. Bueno, no elegiste cualquier tema, no elegiste cualquier poema, me parece como que, bueno, hablan de también ciertas circunstancias que tiene que ver con Gilda en relación a esto, bueno, de su pensamiento, del estar acá, de la muerte, y que, bueno, de alguna forma también nos comunica un poquito qué pensaba ella respecto de algunas de estas cuestiones, ¿no? Sí, a mí me pasa con... cuando la conocí a Gilda, bueno, yo la conocí cuando ella trabajaba en Beatriz Viterbo, en la oficina, y la conocí cuando fui a buscar un libro que necesitaba ahí. Nos quedamos charlando como 3 horas hasta que tuvo que cerrar la oficina, creo. Digamos que pegaron onda. Sí. Y la siguiente vez que nos vimos fue en una lectura que ella hacía, la que me había invitado, digamos, a la que fui con un poco de temor, porque no sé, porque me había gustado mucho y no sabía qué podía pasar si no me gustaba lo que escribía, digamos. Claro, ¿cómo hacer? ¿Qué le ibas a decir? Entonces fui así con toda una cierta aprensión y bueno, y quedé fascinado cuando la escuché leer. Leía con otros 2 poetas que nada que ver, digamos, era como un universo absolutamente distinto el de Gilda. Ajá. Y no entendí nada, digamos, me resultaron completamente herméticos, pero fascinantes a la vez. O sea,
herméticos, pero sin embargo sentía de que algo me estaba hablando desde esos poemas y que llegaba hasta mí, digamos, ¿no? Y que producía mis sensaciones y producía determinados pensamientos, aunque no sabía exactamente de qué estaban hablando. Me sigue pasando lo mismo, digamos, con muchos de sus poemas. O sea, hay veces que los leo y creo entender de lo que están hablando y después eso desaparece, digamos, y vuelven a convertirse en totalmente enigmáticos. Y sin embargo, siempre me atraen, siempre me llaman y vuelvo a estar en contacto con ellos. Y creo que eso hizo también parte a nuestra relación, ¿no? Esa cuestión de enigma, siempre renovado, pero atractivo, digamos, y fascinante, que me atrajo desde ese primer momento, ¿no? O sea, es un poco eso. Y vuelvo a sentirlo con cada lectura de la poesía de Gilda. Claro, te dejó esa marca, esa impronta, y tal vez, bueno, esto que por ahí te gustaba y en esa cuestión de que, bueno, qué iba a pasar si no te gustaba tanto lo que escribía, más allá de lo que ella te estaba empezando a representar en ese momento, yo creo que, bueno, al encantarte lo que ella escribe, te encendió de amor. Eso es lo que puede haber pasado. Sí. Fue la chispa que faltaba, digamos. Claro, esta es y fue, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí fue esa historia de amor, de las cuales ustedes fueron protagonistas, ¿no? Y creo que, a su vez, pienso que en esa historia, mucho de esa energía, de ese amor, pudo haber participado en la propia producción de cada uno en relación a la escritura de Gilda y en relación a tus obras, además. Sí, ¿no? Sí, seguro, porque los dos compartíamos mucho de los procesos de trabajo también. Claro. Es decir, yo cada boceto que hacía, cada pequeño dibujo, qué sé yo, se lo enviaba a Gilda inmediatamente. Estaba en el taller, pero le sacaba una foto con el celular. Estaban comunicados. Iba por el Messenger y decía, mira, estoy trabajando en esto. Y ella me mandaba sus poemas, sus escritos, para ver qué opinaba, qué pensaba. Entonces era como y había temas que a lo mejor nos convocaban a ambos simultáneamente. Por ejemplo, el tema de la noche, desde un aspecto muy distinto, digamos, cada uno lo trabajó desde su lado, pero que domina el libro Umbra de Gilda, un trabajo sobre la noche, que para ella era un gran tema y un gran problema además, digamos. ¿Por qué? La nocturnidad era siempre una amenaza, fue siempre para ella, digamos, ¿no? Una especie de temor o ante la disolución que convocaba la noche, fue algo que siempre en cierta forma Lo oscuro, ¿te referís vos? Sí, es oscuro. Sí, es la disolución de las formas, digamos, la disolución de todo en la noche, digamos, ¿no? Que luego aparece a la mañana como... Reveladora. Claro. Siempre eso la acosó de alguna forma. Mira. Leyendo después, incluso en una medida más allá de lo que yo percibía, digamos, porque después, cuando leí algunas notas que ella tomaba a modo de diarios o demás, ahí se permitía, digamos, ahondar en eso que por ahí uno no lo veía tanto en su vida cotidiana, digamos, ¿no? Ese pensamiento acerca de la noche y demás. Y bueno, ese tema es el que
produce este libro, Umbra, y al mismo tiempo yo trabajé en una muestra que se llamó Nocturno, que hice en Buenos Aires. ¿Simultáneamente? Simultáneamente, Ajá. sí, sí. Incluso leímos cuestiones, libros sobre el tema. Por ejemplo, hay un libro de Al Álvarez sobre la noche que lo leímos juntos. Vimos también imágenes y cosas relacionadas con eso, como pinturas de diversos artistas y demás. Pero cada uno producía, digamos, sus cosas. Por cuestiones de temporalidad en que es distinta la forma de producción de las obras. Es decir, yo terminé mis obras y arreglé con la galería con que trabajaba en ese momento, hice una muestra. Gilda tuvo que buscar una editorial, entonces eso cambió los tiempos, digamos, y el libro de Gilda salió después que mi muestra, pero habíamos estado trabajando en tiempos simultáneos. Yo hice una muestra en Buenos Aires que dio origen después a 2 muestras separadas, porque la muestra que hice en Buenos Aires tenía 2 series de obras. Una eran cielos negros, estrellados, enmarcados, eran pinturas muy grandes, de 2 metros más, enmarcados con vidrio. O sea que uno se veía reflejado en esos, reflejo, claro. esos cielos. Y la otra eran cuerpos de mujeres desnudos, en los que no se les veía el rostro, y como un cuerpo cerrado, plegado sobre sí mismo, cerrado dentro de sí mismo, como una especie de mostrar la intimidad, digamos, que no termina de revelarse, pero digamos, pero un Pero que momento está ahí. íntimo. Sí. Y que ambas cosas me remitían a mí a la nocturnidad, digamos. Entonces, como que para mí funcionaban en conjunto, y además pasaba que estos cuerpos se reflejaban en los cielos negros, entonces se producía también un diálogo entre las obras. Pero después esto terminó en dos muestras que hice en Rosario, una en el Museo de la Capital, que se llamó Ad Astra per Aspera, con la parte de los cielos, y la otra de los cuerpos, que fue Corpus en el ECU. Y en el libro de Gilda hay una de estas pinturas, una pintura chiquita que la hice expresamente para el libro de Gilda, que ilustra la tapa y que es apenas si se ve, es un cuadradito, digamos, y apenas se nota que hay algún puntito ahí. Bastante oscuro, con algunos puntitos, Claro, sí. pero quería eso, digamos, que fuera como como ese negro casi absoluto, porque eso es lo que más tiene que ver con la visión de Gilda de la noche, digamos. En todo caso, los puntitos luminosos son más mi aporte que esa cuestión de la noche como un vacío así, un vacío poderoso y atrayente y peligroso, que es lo que sentía un poco Gilda de alguna forma. Claro. ¿Cuántas cosas que compartieron, Daniel? Sí. Muchas cosas a este nivel creativo, y también muchas cosas cotidianas, Claro. digamos, cosas de todos los días. En la sencillez de lo Sí, doméstico. Sí. La crianza de sus hijos, de nuestros hijos, digamos, de la hija de ella, de mi hijo, digamos, que compartíamos alegrías, problemas, como todo el mundo, digamos, ¿no? Y después, eso era lo lindo, que podíamos compartir cosas creativas y también las cosas cotidianas, ¿no? Donde llevar a arreglar unos zapatos, ese tipo de cosas. Sí. Y fue una hermosa relación realmente.
Fue una compañera espectacular, me parece, con todos sus atributos, con todas sus virtudes y bueno, con todo lo que era ella. Creo que por eso también es que nos hace tanta falta, por toda esa grandeza, ¿no? Sí. Entonces, creo que... Sí, para mí fue siempre alguien que... Era alguien que tenía en mí una confianza ciega en cuanto a la parte artística. Ajá. Yo a veces dudaba con determinadas obras o con determinadas cosas que iba a hacer. Y Gilda nunca dudó. O sea, tenía en mí una confianza absoluta en eso. Y eso ayuda mucho, ¿viste? Tener ese espaldarazo. Y eso no significaba que no pudiera ser crítica, digamos, que no pudiera decirme, no, me parece que tal cosa no, o yo elegiría tal obra y no tal otra, digamos. Pero se daban las dos cosas. Así que para mí fue en muchas cosas, pero en eso también una compañera muy valiosa, digamos. No, seguro. Y creo que, mirá, este programa en un primer momento estuvo planteado de otra manera. Las circunstancias, bueno, Manu, algo le pasó a Brandaza, que no pudo llegar. Creo que, bueno, será la tercera la vencida con la de él, porque una vez no pudo llegar, esta vez no pudo llegar, será la tercera la vencida, pero en alguna medida, menos mal que le pasó algo a Manu, porque nos posibilitó tomar todo este espacio donde no fuimos dos, sino fuimos tres, donde estuvo con nosotros, porque bueno, la trajimos Totalmente, con nuestro corazón. Sí. Y creo que de mi parte es el mejor homenaje esta recordación a todo lo que ella significó, y quién mejor que su compañero para poder compartir, digamos, todas estas vivencias, estas experiencias que vos tuviste con ella, y ahora ya no tanto con ella, porque ahora nos la convidaste para todos, y que todos de alguna manera también podamos participar de esa modalidad que ella tenía. Que además creo que también hay muchas Gildas. O sea, yo compartí con ella muchas cosas, pero hay mucha otra gente que también ha compartido y que ha percibido otros aspectos o que ha trabajado. Entonces, yo sigo descubriendo eso. Por ahí me cuentan anécdotas o alguien que me cuenta alguna historia. Entonces voy descubriendo otros aspectos. Te la vas encontrando. Claro. Te la vas encontrando de y distintas maneras. Es también una gran alegría eso, cuando encuentro algo que yo no conocía de ella, digamos. Es algo maravilloso esa experiencia, porque seguir encontrándola, digamos, seguir descubriéndola. Te da posibilidades. Sí. O sea, que no terminó todo ahí. Hay otras posibilidades. Se acerca de otra manera, está de otra manera y sigue alcanzándote, ¿no? Bueno, parte de estas formas, por ejemplo, una de las cosas que yo solía hacer con Gilda era hablar de política, hablar de las marchas, hablar del desastre de algunas cosas, sobre todo. ¿Cuántas cosas entre las que hubiera querido hablar con Gilda, esas cosas que te decía de querer mandarle un mensajito, bueno, de los procesos últimos de política, cuántas cosas les hubiera querido compartir con ella, y de tantas cosas sé lo que me hubiera respondido y demás, pero bueno, ha sido cotidiano en este tiempo. Tal cual, y sobre todo en el último tramo, que era que nos reuníamos y eso, en ese último tramo, donde fueron esos años macristas, oscurantistas para nosotros, y que nos indignábamos bastante con todas las decisiones que estaban ocurriendo. Esto también era así, y de alguna forma creo que nos potenciábamos en eso y cobrábamos fuerza además para seguir haciendo, para seguir soportando, para seguir para adelante. Y bueno, ahora la recuerdo, la traigo, ya que mañana vamos a tener que decidir, vamos a tener que elegir, que recordemos, tal cual pudimos recordarla a ella, recordemos nuestra historia, los acontecimientos que ocurrieron, a dónde nos llevaron, qué fue lo importante, qué no, digamos, y a la hora de poder votar, que algo de eso pueda reflejarse y que el amor pueda vencer al odio, y que el castigo no tenga lugar en el voto. Que sea de otra manera la manera de exigirles a quienes nos gobiernen que hagan lo que tienen que hacer
y que no miren para otro lado y no se hagan los pelotudos. Es así, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, también en esto siento que de alguna manera al recordarla lo que hemos hablado y todo lo que hemos compartido también se presenta de una forma diferente. Daniel, ha sido muy especial realmente este programa. Realmente hubo todo un clima, una emoción, una energía que no sé si la habremos sabido transmitir, pero particularmente yo la resentí, digamos. Y Yo te agradezco mucho porque la verdad que ha sido una forma muy distinta de pasar este aniversario de lo que hubiera sido quedándome solo en casa. Realmente poder evocarla a ella, poder leer algo de su obra, poder contar algunas cosas sobre ella, me da una alegría, me da otra forma de poder pasar este momento. Así que te agradezco mucho por esta invitación, porque fue muy lindo, me sentí muy cómodo. bueno, yo también, la agradecida soy yo que pudiste venir, que pudiste hacerte este lugar, que pudiste elegir una vez más el cómo tramitar algunas cosas, por dónde pasar algunas cosas. Y bueno, en este caso tuve la suerte de que, bueno, pudieras decidirte a tomar esto que también podía resultar una incertidumbre, porque, bueno, no sabíamos cómo iba a resultar. No. Y sin embargo creo que fue de la mejor manera. Fue un programa hermoso, de mucha recordación, de mucha emoción, de mucho amor. Te agradezco, Daniel, y este lugar está abierto para vos cuando vos lo requieras, cuando vos te parezca que pertinente por alguna razón, es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por venir. Y bueno, nos despedimos de la gente. Además, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este programa tan especial, en este programa tan Gilda, Daniel. Sí. ¿No? Que bueno, de alguna manera quisimos homenajear y quisimos poner en el aire algo que también es parte del aire, como lo es Gilda. Así que, bueno, mañana, por favor, a decidir de la mejor manera. Piensen lo que ponen, piensen que ese voto dirime destinos y bueno, vamos por más. Los quiero, gracias, Daniel, y nos vemos el sábado próximo. Estamos acá, siempre con fuerza, con energía, buscando lo mejor. Mucha suerte, muchas gracias, que estén bien. Gracias.